Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bambolean como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinte de familia en son blanco. Z es un pibe muy conocido en el ámbito del freestyle, debido a la gran cantidad de años que lleva en el mundo de las batallas y eventos del estilo, en los que ha estado tanto a nivel local, provincial, como incluso nacional. Su vinculación con el campo político comenzó también de muy chico, cuando se vio involucrado en el mundo de los centros de estudiantes. Esa militancia la continúa hoy siendo vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. Aunque le falta poco para culminar la carrera de psicopedagogía, su formación parece estar apenas comenzando, ya que se encuentra también sumergido en el mundo de la investigación académica y hasta en algún punto aún se ilusiona con estudiar filosofía. A la hora de rapear no le faltan palabras ni potencia. Enérgico como es, en algún punto le sobran las ganas de decir, de seguir formándose y hasta de cuestionar, desde su lugar, aquello que sabe o entiende que está mal. Yo creo que hay una suerte de concepción básica que todo militante tiene, o que debería tener si se considera militante, que es que para mí la militancia está necesariamente ligada a poner el cuerpo. Digamos, hay algo de lo físico en la militancia que pareciera que está ligado intrínsecamente al esfuerzo físico. Por ahí lo que tiene la gente es que militar es una palabra muy fuerte de por sí, digamos, porque de por sí tiene esa concepción que nosotros tenemos hoy al escuchar militar. Pero la militancia en sí, si uno se pone a pensar, el que sale a hacer freestyle en invierno y que lo hace en verano está militando por algo, militando por el freestyle. El docente que se fue a dormir a una carpa sin ningún partido político y está ahí durmiendo hace 10 días para que le aumenten el sueldo, está militando. El chabón que se para fuera del hospital con un cartel a exigir condiciones laborales decentes, está militando. Digamos, lo que pasa es que el militar siempre está ligado al partidarismo, digamos, que ese es el problema. Que en la sociedad en general hay una concepción de la política como política partidaria. Y en el afuera, digamos, en el mundo más teórico, en realidad, el militar está ligado a la política por esto de que yo voy a poner el cuerpo porque ideológicamente considero que ética y moralmente es esto lo correcto y es esto lo que yo tengo que hacer. Por eso para mí el militar de por sí está nucleado en poner el cuerpo para algo. Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bambolean como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinte de familia en son blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder. Y hay de todo para todo. Yo le tengo mucho cariño porque, digamos, además, como artista es el lugar donde empecé. Pero hay como en todos lados gente buena y gente mala. Es tranquilo y a veces no. Hay momentos del día donde pareciera que no es tan tranquilo como en el mediodía. El mediodía pareciera que es como una comunidad donde los chicos salen a jugar, van a comprar el pan. Tu vecino llega de trabajar, pero a la noche a veces no tanto. Ya deja de ser tan divertido. Pero digamos que
todos se conocen con todos saben quién son todos, y eso le da como cierto sentido de comunidad también, que el que vive como a 3 cuadras, que no lo conoces, pero que hablan mal de él, te dice, vecino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo diría que un lugar entretenido para vivir, digamos, porque tiene como ese sentido de barrio medio comunidad, ¿no? El equipo de fútbol del barrio, la murga del barrio, hay lugares que no sé, todos dicen paredón y ya todos imaginan el mismo paredón de todos. Entonces yo creo que lo calificaría como un lugar copado tal vez. Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren. Nada, es una historia bastante random en realidad, porque digamos, yo quería estudiar filosofía en realidad. Digamos, me había abocado a eso. Sí, y bueno, acá no está. Me decidí muy tarde además, digamos, ya sobre los últimos 3 o 4 meses del año es muy complicado, al menos en mi situación era muy complicado juntar plata, conseguir alquiler y todo para salir de la ciudad a estudiar fuera, digamos, y nada, en un proceso justamente de orientación psicopedagógica, una de las carreras que me dieron fue la de licenciatura en psicopedagogía. Y yo fui a probar, la verdad. Pensé que no me iba a gustar, como que a lo primero no le encontraba como el ritmo, como que no podía entender bien algunas cosas. Hasta que como que en el camino, en el trayecto, fui entendiendo, le fui agarrando cariño tanto a las figuras docentes, que son unos genios, como al mismo contenido de la carrera. Le fui agarrando como hilo, y me terminó gustando. Y ahora ya estoy en el 4º año, me quedan sacar materias de este año y un cuatrimestre más el año que viene y me recibo. Me encanta, porque además como institución, como organización y como comunidad es un lugar que pareciera que se maneja con una lógica diferente a la del mundo de afuera, pero no porque esté por fuera del mundo de afuera en la sociedad en general, sino porque adentro pareciera que hay ciertas reglas que no se rompen, el sentido, por ejemplo, el sentido del solidarismo, el acompañamiento al otro. ¿Qué te pasa? Que a veces vas caminando en el pasillo y ves uno que sale llorando un final y están como 20 personas abrazándolo, que no sabes cómo sucedió, no sabes si exactamente fue por un final o por qué pasó. Pero el mundo universitario tiene una lógica que me encanta, como un mundo académico donde podés debatir de todos con todos y existen por dentro de esa institución otras como la política, el arte, que está todo el tiempo. Vos entrar a la universidad y ahora no mucho, es un proyecto con el que estamos avanzando, pero hay algunas paredes pintadas, el mundo de la política que hay adentro está constantemente. De hecho, yo formo parte de ese mundo también formo parte del mundo de la investigación, que es algo que me metí recién el año pasado, fin de año, y también es precioso. Que se mejoren, que se mejore. A ver si la banca... Sí, de hecho, a ver, digamos, tengo unas complicaciones ahí porque yo quiero estudiar filosofía después de terminar, pero ya me inserto en el mercado laboral. Y aparte que yo no puedo salir tan rápido de la universidad porque, digamos, ya como recibido, además, tengo el proyecto de investigación del que soy parte, del cual el proyecto dura 2 años y medio aproximadamente. Entonces, sí o sí voy a seguir yendo a la UMPA durante 2 años y medio más. Y voy a seguir formándome aparte, digamos. Sí, todavía me proyecto estudiando filosofía y dando clases, tal vez. Me gusta el mundo académico, porque, como te digo, me gusta la investigación, ahora que le agarré mucho cariño, gracias a mis profesores que me mostraron, me dieron acceso a ese mundo de la investigación, que es otra cosa. La investigación en ciencias sociales, en ciencias humanas, tiene otro sentido. Y me veo estudiando filosofía porque, digamos, para mí, de por sí la filosofía tiene un sentido y un origen que es amor al saber, y de por sí ese mismo te hace como cada vez interesarte más por el mundo cotidiano y verlo de otra forma. Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren. Y a veces, de hecho, me han pasado de que me lo han dicho varias personas, me dicen, a veces no sentís que, por ejemplo, cuando estás compitiendo, cuando estás improvisando,
decís palabras o haces referencias o decís cosas que la gente no entiende a qué quiere llegar. Porque además, digamos, no sé, a mí me gusta mucho el mirar películas, series, me gusta mucho cualquier tipo de música. Yo escucho hasta tango, tengo 2 tangueros tatuados en el brazo. O sea, me gusta recuperar información de todo lo que pueda porque para mí eso es útil. El conocimiento es usarlo. Pero sí me ha pasado muchas veces de querer decir algo y no encontrar la expresión correcta y quedar como en esa línea entre frenar, seguir, trabarse o forzar para que encaje. Y sí, a veces pasa de que no podés filtrar algunas cosas que pensás o algunas cosas que conocés, no las podés filtrar y salen. Como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. No bajan el pulso. Me ha pasado de utilizar, por ejemplo, una vuelta, no me voy a olvidar nunca, una de las temáticas que nos habían dado para rapear era como cerebro. Y creo que, por ejemplo, le dije que era una estrella de mar intentando hacer memotecnia. ¿Salió eso? Me salió eso y la gente quedó como... El jurado también quedó, y encima yo lo hice con tremenda fuerza, como... Yo dije, no, acá esto la rompe, y hasta el jurado quedó como... ¿Recordás cómo venía el trasero? Uy, no me acuerdo cómo venía todo el hilo de la frase, pero sí era un 4x4, y estábamos como súper batallando con el concepto de cerebro, y él me habla algo de la memoria, y yo agarro y le digo, sos una estrella de mar intentando hacer memotecnia, y se lo grité, pero con toda la fuerza, como re enojado, dije yo, la rompo, y la gente quedó así como... En un estado de silencio absoluto. ¿A dónde quería llegar? Y yo digo, una estrella de mar que no razona, que hace movimientos a veces hasta medios random. Digo yo intentando hacer memotecnia, que son técnicas de memoria específica para recordar ciertos contenidos o esquemas conceptuales. Digo, es una extremada forma de decirle que es un idiota. Y yo pensé que eso iba a funcionar en el mundo como... Y lo utilicé con toda mi fuerza, con toda mi voluntad y con todas mis ganas. Encima yo batallando soy súper enérgico. Y yo se lo dije con tremenda fuerza a toda la gente quedó así como... Sí, capo. Gracias, no entendimos qué quisiste decir. ¿Y eso qué generó? Y me generó... Por un lado me generó cierta impotencia porque la batalla la perdí, de hecho. Me generó impotencia porque fue como, claro, ¿cómo hago para usar todo esto que yo sé? Tal vez tiene que ver más con lo intelectual, con lo académico, con el mundo del conocimiento, que por ahí en la cultura pública esos conocimientos no se destilan así. Nadie te dice memotecnia, intrínseco, ligado. También por una cuestión de que en el freestyle las palabras más complejas te complejizan justamente el fraseo. Claro. El hecho de hacerlas encajar, que si es de brújula tenés que rematar con una... Claro, viste, las asonantes y todo eso a veces son una herramienta que te pueden salvar, pero ¿sabés qué pasa? Es que eso mismo que te salva a veces es contraproducente con la gente. Porque digamos, como te digo, en la cultura pública, digamos, entendido como lo que entiende la gente por las cosas, por ahí el freestyle, hoy no tanto porque la gente parecía que fue cambiando esa concepción de a poquito, al menos yo lo veo así, pero la gente tiene esa concepción de que por lo general el lenguaje es lenguaje de la calle y hay gente que es férrea defensora de que el conocimiento como tal no se usa en el freestyle porque es algo de la calle, etc. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cancerbero, como si no enseñaran a leer y escribir en los barrios. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. A ver si la bancan como... El freestyle se me presentó de una forma bastante extraña, podríamos decir. Un amigo que tenía mucho más conocimiento, porque tenía un grupo de amigos que rapeaban, un día salí a comprar el pan, así te lo digo, salí a comprar pan. Mi viejo mandó a comprar pan cuando tenía 12 años, un día un amigo va y me insulta rimando. Yo lo quedé mirando como, ¿qué hiciste? Le digo. Me dice, nada, me dice que no viste las batallas, qué sé yo. Yo quedé como, qué raro, jamás en la vida alguien me había insultado rimando.
creo que tenía que hacer 2 cuadras para ir a comprar pan. Las 2 cuadras fui pensando qué contestarle. Cuando llego hasta donde él estaba de vuelta, le contesto. Fui a dejar el pan, cené lo más rápido que pude y salí afuera a escucharlo. Me puse a intentar improvisar con ellos hasta que un día me salió. Fue mucha práctica, así como para rapear, equivocarte, no rimar, equivocarte. Y ahí hicimos hacíamos como eventos ahí en la esquina del barrio donde ahora está Guerido puesto. Antes eso estaba en construcción. Y hacíamos como minis eventitos ahí. Y siempre iban 3 o 4 nomás. Digamos que rapeaban y el resto eran todos nuestros amigos de ahí del barrio que iban a mirarnos. Y nada, ahí empezamos así. Así se me presentó en forma de broma. Sí había escuchado creo que 2 o 3 temas. Como mucho habré, creo que los primeros temas que escuché fue a KCO, a Rapsus Clay. Y creo que fueron 2 temas nomás, que eran los que conocía. Pero antes de eso mi vida giraba en torno al rock nacional, a la cumbia, toda la vida ligaba a la cumbia. De hecho ahí estoy como conjugando el rap y la cumbia en un proyecto. La cumbia, el rock nacional. Escuchaba todo lo que me llegaba a la mano, me gustaba mucho el tango también. Es algo que me gusta mucho, herencia ontogenética de mi abuelo. Sí, de hecho es algo bastante extraño, digamos, por ahí es raro encontrarlo, pero bueno, en mi vida, digamos, como José, también existió mucho eso del contacto cultural con mis abuelos, sobre todo en ese sentido, digamos, el ligazón afectivo con mis abuelos venía ligado a lo cultural. Mi abuelo por parte de mi abuelo materno, toda la vida trabajando en el campo, un hombre muy de campo que nos enseñó todo lo que pudo ahí. Mi abuelo Juan, el Tata le decimos nosotros por supuesto, y todo el tiempo estaba presente eso de las payadas, de las coplas. Bueno, ahí hay algo del rapeo, es muy probable que eso también tenga algo que ver. De hecho cuando se enteró que rapeaba le pareció como, lo primero que me dijo es como, son como payadores. Son como payadores, y yo, sí, algo así, pero con otros sonidos. Después del lado de mi abuelo paterno, toda la vida el tango, que ahí también hay algo de lo escrito siempre. Entonces yo creo que, digamos, en ese sentido el contacto cultural con ellos también fue como constitutivo de mi vida musical. Pero hasta ese momento yo, hasta no descubrí el freestyle ese día, yo no tenía contacto con el rock. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún que se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. A ver, yo habré empezado a los 12, sí, a los 13 años más o menos. Un amigo, un conocido de mi vieja fue a la casa, me dijo que él conocía gente de ahí de la movida, era compañero de laburo de mi vieja, un chico joven, Jano, también un rapero. Me lleva a la casa de Marcos Villegas, Marquitos, que él es beatmaker, productor de eventos, CEO de la organización de la que hizo parte de Real Zulanda. Me dice que había un evento. En ese momento se realizaba uno de los eventos más importantes de la localidad. No sé si el más importante, que lo organizaba LKZ, que era un rapero de acá también. Se llamaba Masacre Verbal. Y ese evento nucleaba varias ramas y disciplinas del hip hop, como lo son los DJs, el break, graffiti y los raperos, digamos. Y me acuerdo que ese día me anoté a batallar, tenía 13 años, me dieron una paliza, por supuesto. Me tocó justo, en ese momento era uno de los mejores de acá, que era FS. Me dio una paliza terrible, pero yo me había quedado emocionado, yo quería volver. A la semana siguiente, el fin de semana, se realiza una batalla que era el Triángulo Under, una de las under que más explotaron acá en su momento, de la cual yo ahí empecé a organizar los primeros eventos junto con ellos. Llegué hasta semifinales. En semifinales perdí con Ceresca, que tuve como 3 réplicas. Para mí era un batallón, Ceresca era uno de los mejores de acá, de eso estoy seguro.
Y nada, así también tuve como 8 o 9 batallas sin ganarle durante todo. Y ahí me fui abriendo trayecto, digamos. Después a los 15 años, por primera vez me contratan para tocar un show de temas. Digamos, para mí eso no estaba como mucho en vista. Yo tenía como más hecho el camino del freestyle y yo siempre había querido batallar. Y un día a los 15 años se me abrió la puerta en 2016, para tocar por primera vez en el cumpleaños de Gallego en el boxing. Escenario enorme. Acepté, por supuesto. Y ahí se me abrió camino musical. Desde ese año en adelante empecé a tener cada vez más contacto con lo que eran los shows de canciones, digamos, los shows como tal. Y de ahí no frené. Y me hice camino a las dos, digamos. Fueron caminos que fueron paralelos y que no se abandonaron unos a otros. Hay mucha gente que opta por uno, o las batallas, o la música, digamos, con las canciones. Y lo mío es paralelo. Hoy por hoy estoy más... Cesé mucho más en el ritmo de las batallas. Ya casi no voy a las compes en plaza. Voy muy de vez en cuando. También porque mis tiempos no me lo permiten, en realidad. No es porque no quiera, mis tiempos no me lo permiten. Pero últimamente cesé en el ritmo del freestyle y de las batallas porque pensé que necesitaba un respiro también. Actualmente creo que la última vez que batallé fue en una batalla escrita hace poquito con Jerez, uno de los bachines acá uno de los pibes de la plaza, que es un genio. Y nada, nos competimos en escritas y esa fue la última vez, digamos. En freestyle no debo competir hace como más de un mes ya. Ya debo llevar más de un mes sin competir en una batalla. A mí me parece un montón, yo competía todos los fines de semana. Yo competía todos los fines de semana. Desde los 13. Ahora tengo 21. Ya son como 9 años que llevo compitiendo yo. Este año se cumplieron 9 años. Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho. Ese camino se abrió, y es más, no por nada, pero nosotros con mi camada, con mi generación, Basser, Cone, estamos... No, nosotros estamos totalmente de acuerdo que hoy se pueda monetizar a través de la música, del rap. El tema es que ese camino cuando nosotros empezamos no existía. Hoy los pibitos llegan y ya les pueden pagar. Nosotros no, nosotros tuvimos que transpirar evento tras evento primero para tener una aceptación social digna, sin que la gente nos diga que somos unos borrachos, unos drogadictos que se juntan a insultar a su mamá en la plaza. Para quitarnos ese clavo, tuvimos un montón de tiempo. La gente estuvo re en desacuerdo las primeras veces que a nosotros nos contrataron para escenarios municipales, para escenarios provinciales. Yo me acuerdo que terminé de tocar en el show de Gallegos, en el cumpleaños de Gallegos allá en 2016. Y a lo último terminé dando un mensaje sobre esto. Terminé tocando un tema político que tenía que ver con el feminismo, por ejemplo, que ese tema lo perdí porque lo tenía escrito en una hoja. Me terminé de bajar, la gente recontra contenta, recontra agradecida. Entonces yo digo, digamos, que a esto se le oponga resistencia es porque la gente quiere. Es que cuando la gente tiene algo para decir es porque hay un malestar cultural en general que los interpela, digamos. Y en el freestyle, en el rap, nosotros teníamos un malestar en general como grupo, que era que nosotros no teníamos remuneración y no teníamos ni siquiera reconocimiento social afuera. La gente nos miraba y decía, no, esos insultan a su mamá entre ellos, se drogan y toman. Y resulta que tenés pibitos de 15, 14 años metidos dentro de tu casa que está todo el día soñando con rimar. Y que a nosotros nos den un reconocimiento económico. Creo que yo la primera vez que percibí plata fueron 3.000 pesos, 2.000 pesos, con 15, 16 años que me pagaron por tocar como 40 minutos de show. Me dieron 3.000 o 4.000 pesos. Eso fue progresivamente aumentando. Cada vez es más común que te remuneren por hacer tu... O sea, a mí me han remunerado como rapero, como organizador, como freestyler. O sea, y evidentemente eso tiene que ver con un esfuerzo que nosotros, no tal vez por agrandados o algo, pero nosotros con mi generación nos adjudicamos el esfuerzo nuestro de haber estado ahí horas y horas sin que nadie nos reconozca nada. Horas y horas en el frío, para hoy tener un espacio físico donde poder estar. Pero nosotros igual de mañosos nos gusta estar afuera.
De borracho, voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo... Las plataformas digitales, los medios de comunicación, digamos, más informales, como lo que tiene que ver con el internet y las redes sociales, para nosotros fueron un empujón enorme. Los videos nuestros empezaban a difundir, se empezaban a mover. Hoy podés ver a alguien de Tierra del Fuego en Jujuy, alguien de Jujuy en Buenos Aires, alguien de Buenos Aires en Santa Cruz y en Mendoza. Eso nos dio un empujón enorme, nos abrió el acceso a ir a competir a nacionales. Basser fue a Red Bull, a una regional. Ezequiel, que él es un personaje muy interesante del freestyle de acá. Ezequielito, que para mí es la promesa y la máxima potencia representativa de las batallas del freestyle hoy por hoy, además de ser un gran amigo y un gran artista. Ahora se va de vuelta a otra nacional. Yo en 2018 me fui a 2 nacionales. Eso nos abrió un montón de puertas a que nosotros, por ejemplo, podamos viajar por toda la provincia haciendo freestyle. O sea, yo conozco más de la mitad de la provincia gracias al freestyle. Digamos, conozco 2 localidades por haber ido de vacaciones y el resto por el freestyle. Y eso era para mí, con 15 años, era imposible. Y cuando cumplí 17, 18 y empezó a cumplirse toda esa fantasía, fue como un viaje, o sea, era como un viaje de ida. Digo, ahora hay que hacer que las cosas se mantengan. Y hemos luchado contra organizaciones privadas, contra el mismo Estado, para poder obtener cada vez más recursos y cada vez más espacios para que el freestyle y la música que tenía que ver con el rap se promuevan en todos los espacios que se puedan. Hoy tocamos en el cumpleaños de Gallegos. Siempre que hay eventos puede haber siempre un espacio para lo que sea un rapero, para una batalla de exhibición. Ya nadie nos molesta, la policía ya no nos dice nada cuando nos ve freestyleando en un lugar. Y eso es todo mérito de que se ha llevado un camino de lucha incondicional. Y como vos decís, el tema del mainstream, el tema de la difusión por redes, las plataformas digitales, han hecho que el papá que estaba dentro de la casa con el hijo toda una tarde, y el hijo estaba toda la tarde escuchando esos loquitos que estaban meta a rapear, diga, ¿qué es eso? El padre capaz. No, y estas son las batallas, qué sé yo. Dice, ¿y eso son lo que hacen acá, ese grupo de...? Ah, sí, los vi cuando salí del trabajo. Y te llevan al pibe a ver las batallas acá. Digamos. O sea, los medios de comunicación, las redes, las plataformas, hicieron que el rap se inserte adentro de tu casa. Me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinte de lienzo en blanco, en el que proyectan tanto. Hay zonas muy específicas del país donde evidentemente tienen muchas más chances, pero tienen muchas más chances primero porque de por sí sus sociedades son más grandes, sus comunidades son más grandes, son el epicentro y son el foco. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza la está re peleando para estar también en ese lugar. Mar del Plata lo tuvo. Mar del Plata, de hecho hoy por hoy también es uno de los focos principales. En sí, Buenos Aires es una potencia del freestyle, como te digo, Córdoba, Rosario ha sacado unos representantes increíbles como Nasir Catriel. Mendoza con Huff, por ejemplo, ahora es uno de los casos de uno de los pibes del interior que se ha ido hasta España en menos de un año. O sea, el chabón compitió en una Red Bull hace poco, digamos, en pandemia, llegó a la final y una serie de batallas muy exitosas y eventos con un nivel destacable, pero no siempre las mismas oportunidades. Nosotros acá renegamos, pateamos y hicimos un montón de cosas. O sea, nosotros, el año que yo me fui a la Nacional, 2018, yo competí en BDM y en Gold Battle, las nacionales, sus respectivas nacionales, había gente en esa competencia de un calibre muy alto. Ellos jamás en la vida habían visto quién era yo a ellos ya lo había visto en todos lados. Ellos jamás en la vida habían visto quién era yo y a mí me costó pagarme el pasaje, pagarme estadía, pagarme comidas. Ahora hace poco, la última vez que fuimos fue en marzo, creo que fue el 19 de marzo, fuimos a competir en la BDM Tierra del Fuego, BDM Fin del Mundo se llamó. Fuimos ahí a Río Grande, donde conocimos a gente como Broca y Traca, que ellos ya son súper conocidos.
el Stroop, de hecho Stroop este año entró a Red Bull. Son gente como que tiene un peso re importante y ellos hicieron una movida súper pesada en realidad para ser conocidos o para llegar a ciertas competencias a las cuales nosotros no tenemos acceso. El que ganó este año en la regional de BM es de acá de Gallegos, Ezequielito ese, que se va a Misiones, a la nacional. Y yo, como te digo, creo que él, por ejemplo, él para mí es el claro ejemplo de alguien que tiene la oportunidad de hacer que la gente de otras provincias mire a este lado del mapa. Es increíble el nivel que tiene, pero no tenemos las mismas oportunidades que ellos. De borracho, voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años. Y sí, como en el 2016, donde tenía 15 años, que te contaba que el primer show para el que me contratan es en el cumpleaños de Gallego. Ahí arranqué, encima un montón, ya hacer una banda, no era que era un evento así nomás, sino que era el cumpleaños de Gallego, donde nosotros nos estaban empezando recién a dar nuestros primeros espacios. Y digamos, hoy por hoy no te puedo decir cuántas canciones tengo porque entre grabadas, escritas, en producción son muchas. O sea, tengo mucho material hecho. No os voy a sacar todas, jamás, nunca, eso nunca pasa. Tengo un montón de canciones que jamás en la vida van a ver la luz del sol, digamos. Y ese camino se abrió ahí en ese momento, me dio a conocer mi gusto por hacerlo, pero se empezó a explotar mucho más adelante, digamos. Como recién en el año anterior a la pandemia, en 2019 o 2018, recién empecé a tener muchas fechas, digamos. Tener muchas fechas de seguido, de tocar en un fin de semana 2 veces, de que nos empiecen a pagar por eso todos los fines, así, recién pasó ese año. Y después vino la pandemia, que se fue muy garrón. Pero el año de la pandemia fui a tocar afuera, digamos, fue la primera vez que me presenté en otra localidad, que fue en Puerto San Julián. Que Puerto San Julián es una localidad que tengo mucho cariño porque ahí fue la primera vez que salí afuera a competir y fue la primera vez que fui afuera a tocar. Digamos, yo cuando tenía 14, 15 años, en Puerto San Julián me llevaron a competir por primera vez afuera. Tenía 14 años, de hecho, sí, 14. Me llevaron a competir afuera con 14 años. Me tocó contra Gene y contra AXL, que lo llamaban, algo así. Los pibes no me acuerdo, ya tampoco ya no sé si siguen, de hecho, compitiendo. Digamos, entonces yo como con 14 años fue la primera vez que fui a competir afuera. Y de hecho después con 19, en el 2020, fue la primera vez que fui a dar un show musical mío afuera. Y hoy por hoy estoy laburando con Jara, que es un beatmaker, y con Horus, que es un DJ, que también está metido en el mundo de la producción musical. Con esas dos personas estoy haciendo como mi camino musical. Ahora también con Otto, que es una banda... Qué raro, no sé si tocan rock, tocan de todo, Otto toca de todo. Lo que les den los chicos lo hacen. Y estoy tocando como con ellos tres. Estoy haciendo mi camino musical, ya me pude comprar mi estudio, digamos, y todo el tiempo estoy como en constante producción o creación. Antes era mucho más constante, ahora escribo por momentos hago mis canciones. Hay veces que estoy como más apagado y por ahí no sale, pero ahora le estoy como dando una forma nueva, le estoy dando como maneras nuevas de concebirlo. También estoy organizando eventos, así que también tengo acceso a todo el tiempo a estar partícipe. Que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo... Acá hay mucha gente con producciones muy profesionales, muy bien hechas, muy bonitas, como son Sau, bueno, antes MTK, no sé, gente como Slam, que tienen producciones muy buenas audiovisuales. No es mi caso. Yo soy muy precario para sacar temas. Siempre les hago una portadita, la portadita con el nombre y Pero, o sea, yendo. Tengo un solo videoclip. 2, de hecho. Uno está grabado con el celular y editado, que lo hizo Sabu, de hecho. Y el otro videoclip que tengo es con Sabu. Nada más. Digamos, no es que soy una persona que ha ni invertido dinero ni invertido tiempo en hacer producciones. Pero es una forma
no solo de hacernos ver, de acá estamos, sino que también es un medio expresivo, digamos. No es lo mismo ver una canción o un freestyle que escucharlo, digamos. Sí es cierto que a veces cuando lo escuchás le prestás más atención al contenido, pero cuando lo ves te transmite otra cosa. Digamos, yo veo batallas de freestyle así grabadas, como bien grabadas, digamos que están puestas en escena, todo, digamos, y digo, wow, digo, esto me transmite otra cosa que tal vez cuando uno está batallando o grabando un videoclip así con el celular, capaz no te llega, digamos. Y ese proceso es un proceso que al menos para mí debo empezar a explotar más, o sea, debo empezar a usarlo cada vez más. Sí, voy a tener que ponerle trabajo a todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual, más que nada porque, digamos, por un lado, quieras o no, eso te deja atrás en el tiempo, te empieza como a dejar atrás en la escena, pero además es de necio no querer intentar no hacerlo, porque hoy, digamos, un buen celular, dentro de todo te graba un video decente. Si tenés una notebook, hay programas muy sencillos para aprender a editar y a esas cosas. De hecho, el año pasado, durante la pandemia, aprendí a hacer mis propios beats, que hoy es algo que no practico tan seguido, pero ya lo sé usar, tengo una base medianamente utilizable, aprendí a editar algunos videos cortitos. Entonces, digo, claro, es como muy necio no querer acceder hoy a la utilización de esos recursos de los cuales puedo llegar a explotarlos y tener una mejor llegada, digamos, a la gente y un mejor trabajo conmigo también. Cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te... Bueno, el rap hoy por hoy está como súper explotado el tema de los sonidos, porque, digamos, los raperos ya dejamos de pensar que, o al menos yo, digamos, ya no me quiero encasillar en ese rapeo cuadrado, digamos, de hacer siempre lo mismo, de que los sonidos siempre sean iguales y siempre me conduzcan a los mismos resultados. Y por eso fue que accedí a grabar un indie, a grabar una cumbia, a grabar un rock alternativo, a tocar con gente como Cassandra Molinari, que, digamos, tuve un show con ella una vez. Después he tocado con Otto, he tocado con Nada Más. Y he empezado como a acceder a las capas de la musicalidad en otro sentido, digamos, a empezar a decir, no, ¿sabes qué? Hoy no quiero grabar un boom bap así que suene boom, bap, boom, 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 y que el resultado sea siempre igual, digo. Yo con un rapeo que está bien, las letras serán súper profundas, estarán súper bien escritas, te transmitirán un montón de cosas, pero es diferente cuando vos te subís con una banda en vivo a tocar tus canciones y que la banda le pone otra fuerza, le pone otro énfasis. De hecho, ahora dentro de poco tengo un show con Otto y vamos a ver cómo sale eso. Pero digamos, en lo que es producción musical, como vos decís, podés variar a veces entre instrumentos analógicos, físicos, como una batería, un bajo y una guitarra, y que de atrás esté de fondo el DJ con el FL o con el Virtual DJ pasándote los instrumentos MIDI o tocando en vivo con un pad los instrumentos MIDI del pianito, del teclado, de los sintetizadores que no los tiene físicos, pero con la computadora los hace. Conjugar todo ese conjunto de instrumentos y herramientas que uno tiene al alcance de la mano es increíble. Yo he visto raperos usar autotune en boom bap. No sé, eso para mí hace 4 o 5 años no lo iba a hacer porque yo soy re rapero, porque yo jamás haría esa cosa. Y hoy por hoy lo veo como súper diferente. Hoy por hoy, mientras más herramientas musicales pueda explotar en el proceso, mientras con más músicos me gustaría tocar con una banda de cumbia. Hay un productor, un beatmaker acá llama Tintín, que él me hizo una pista de cumbia, media boom bap cumbia, y digo, este tema con una banda de cumbia en vivo sonaría bien igual. Digo, entonces ya no tengo por qué cerrarme a todas esas potenciales posibilidades que hay en el mundo de la música de acá. Llego que hay bandas de todo. Hay bandas de todo. El otro día fui mirando así por historias, escuché a
a una banda de acá, una banda local, se llama Nickelodeon. Los escuché tocar en vivo. Macarizamos, los escuché tocar y quedé explotado, digo, no puede ser, digo. No puede ser, esta gente es de acá, digo yo, esta gente toca acá, digo, ¿por qué cerrarse a todas esas potenciales posibilidades de, no solo del tema de las colaboraciones, sino de poder escucharlos y aprender de ellos? Digo, si ellos usan estos sonidos, mirá, esto insertado en esta pista o hacer esta modificación acá, tal vez sonaría mejor. Me ha pasado lo mismo con los shows de traps, de escucharlo a pibes como WK, a Sau, a Ezequielito, y escuchar lo que hace con el autotune. Yo jamás en la vida hubiese escuchado lo que era un falsete de no haber sido por ellos. Digo, bueno, todas esas herramientas hoy están al alcance de mi mano. Digo, y si yo no las uso, si yo no las exploto, me voy a quedar en el tiempo y en algún momento me voy a aburrir de hacer esto. Y no quiero. Tapa de revista, acá los nuestros no pierden la risa. Sale otro six pack, se esquivan los problemas en zigzag. Y escribir, yo creo que de por sí, diría Derrida, es dejar huellas y esa huella es incopiable. Es transferible, pero no de la misma forma que el que la hizo, digamos. Y el que la hizo no se da cuenta. Pero el escribir siempre para mí tiene algo de lo traumático, porque tiene algo que está ligado a tal vez procesos simbólicos que cuando uno escribe a veces lo rapea, lo lee y dice, esto tiene que ver conmigo. Me ha pasado de escribir en investigación o escribir, a veces me gusta escribir poesías o me gusta escribir historias. Hace poco había empezado un proyecto de escribir un libro, mi sueño es escribir un libro. Sea un libro de investigación, sea un libro científico, filosófico o un libro que tenga que ver, no sé, con una historia parecida a las de Bukowski. Pero cuando escribo mis canciones, a veces las leo y digo, esto no lo puedo sacar. Porque tiene mucha información que tiene que ver conmigo. Y a veces digo, capaz es contraproducente no sacarlas. KCO, por ejemplo, justo hablábamos de él, contaba que cuando escribió Basureta, cuando rapeó Basureta, salió llorando del estudio y le pidió a todos que se vayan. Y la gente que te rodea sufre también de todos tus procesos. La gente que te rodea sufre de los procesos internos y externos y la forma que tenés de exteriorizarlos. Por eso para mí escribir es como medio traumático, porque a veces yo escucho mis canciones y digo, esta frase tiene que ver con esto, con este momento de mi vida. Este pincel con el que pinté de Femilian son blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo no... Actualmente mi misión está abocada, tal vez tiene que ver, como vos decís, más con lo personal, pero está abocado más a encontrar cierta estabilidad. Como te digo, muchas de las cosas que hago hoy por hoy son de acá para allá todo el día. Y tal vez hoy por hoy mi objetivo tiene que ver más con encontrar una estabilidad relativa, con una tranquilidad interior conmigo, de ir cumpliendo objetivos que me he propuesto a lo largo del tiempo, como lo son explotar mi talento musical, abocarme mucho a la intelectualidad, que es algo que me gusta, leer lo más que pueda, investigar lo más que pueda, estudiar lo más que pueda, formarme lo más que pueda. Pero además estar en un estado pleno conmigo. Yo creo que es el objetivo a lograr general. Todos esos microobjetivos están en el camino, digamos. Todo esto de la música, del estudio, de la vida familiar, el amor y todas esas cosas tienen cosas que ver con el camino. Pero el objetivo final para mí es estar pleno conmigo. Es decir, soy lo que quise ser, hago lo que quiero hacer y estoy bien con esto que estoy haciendo. Yeah. Le agradezco a mamá y papá por darme aquellos medios para poder crear. Acercarme al conocimiento fue mi índice espiritual para poder acceder a aquello que consideraba que era verdad. Yo creo que en la vida el medio oficial siempre vas a quererte cooptar para pegarte a tu ideal, como ese hombre de peluca que habla de libertad, que hablan de libertad como hablar de libertad, donde el pobre es más pobre cada día más, donde el salario no alcanza ni siquiera para cenar, donde si caminas en calle encapuchados te quieren disparar aquel medio oficial que va juntito de la mano con el medio militar. Yo, la única militancia que conozco es salir a gritar por ideales que autopercibo y me reconozco.
Yo, a veces es muy difícil enfrentarte a tus propios monstruos, pero reconozco que es mejor gritar la libertad a ensuciarse el rostro y las manos de este mundo de tiranos, de villanos que gritan revolución en el medio del Estado y que son el epicentro de la mentira que ellos mismos se han creado. Yo sí, y si yo grito libertad es que conozco mucha gente que hoy no conoce libertad, que no conoce la verdad, que gana 2 mangos por 12 horas de salir a trabajar, como mi papá pasa ahora 12 horas arriba de un camión y por eso no obtiene una correcta remuneración. Yo solo sueño con mi hermano, dejarle un mundo mejor a mi hermano menor, que transite una buena educación, una buena salud y que el que dice que se supone es la seguridad dentro de poco en un paredón no lo quiera patear. Yo grito libertad por aquellos que en el barrio ya no gritan libertad. Yo. El conocimiento es poder y cada día me conozco más.